Porque ¿sabe usted que el Evangelio no es el Evangelio del júbilo, del grito, de la algarabía, del alboroto, de los gloria a Dios, de la aleluya, que hay tiempo para eso, sí. Y debemos hacerlo. Mientras estemos en esta vida, debemos hacerlo. Pero déjame decirte que también el Evangelio, la otra cara del Evangelio, es el sufrimiento. Un evangelio sin sufrimiento no es evangelio. Aleluya. Porque lo que hemos leído, que tenemos que ser parte de los padecimientos de Cristo. Amén. Así que los hermanitos, las hermanas que aceptaron a Jesucristo, tienen una dura tarea. Amén. Así es, Señor, bendito. Es lindo estar en la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Pero cuando estamos en el horno, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en el taller de Dios, cuesta decir gloria a Dios. Así es, Señor. Cuesta decir aleluya. Cuando no hay fuerzas, apenas nuestra boca se abre para pedir ayuda al Señor. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Pablo aconsejaba a la iglesia y le decía que debemos estar con sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas y tribulaciones. Amén, Señor. ¿Lo entendió? Amén. Cuando usted esté en prueba, cuando esté en dificultades, tiene que tener la carita llena de risa. Amén. Y con sumo gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando mi pastor, Francisco Campos, se para aquí y le vea la carita llena de risa, va a decir, está aprobada. Amén, Señor. Por eso Pablo dice que debemos estar con sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas y tribulaciones. Aleluya. Porque en el Evangelio nos mueven otras leyes, que no son las mismas leyes del mundo. No, Señor. Una persona enferma en el mundo, ¿cómo llora? Se desespera. Pero en el Evangelio hay esperanza Amén. de que Dios obre un milagro. ¿Cuántos tienen un Dios que obra milagros? Amén. Amén, gloria al Gloria Señor. a Dios. Por lo tanto, vamos a mirar, hermano, el sufrimiento del cristiano, lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Amén. Amén, Señor. Y se va a dar cuenta que las tribulaciones que Dios manda a los hombres, cuando hay un propósito, tienen sentido. Así es, Señor. Dios nunca te va a meter en una prueba, en un proceso para hacerte sufrir. No. De que vamos a velar el ajo, lo vamos a velar. De que vamos a llorar, vamos a llorar. Pero cuando salgamos de ese proceso, vamos a salir como un hombre y una mujer de Dios. Amén. Amén. Bien. Eso era para introducir la palabra. Bien, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a considerar, hermano, 7 razones que Dios tiene por qué debe existir el sufrimiento. Gloria a Dios. 7 razones. Nos va a hablar el Señor hoy día. ¿Por qué Dios dice, yo tengo que mandarle a la iglesia el sufrimiento? Y Dios nos va a hablar sobre eso. La primera razón que Dios tiene para enviar el sufrimiento a la iglesia, ¿sabe qué es? Para desarrollar la fe. Amén. Porque si usted estuviera bendecida o estuviera bendecido y tuviera todo y no le faltara nada y aún le sobrara, ¿cómo estaría la fe? Si es que no acordamos de Dios. Así es, Así es, Señor. Pero cuando levantamos en la mañana y solamente hay una tacita de té y un pan del día de ayer, y a lo mejor ni siquiera hay pan del día de ayer y ni siquiera hay té, echamos algo que Dios colocó en nosotros, un regalo que es la fe. Amén. Amén. Y en las diversas pruebas y tribulaciones, nuestra fe comienza a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque tiene que ser probada ahí. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. No es por el oír de los reality. No es por el oír de las argandoñas. Aleluya. No es por el oír de la familia de este cantante, no sé cómo se llama. DJ Méndez. DJ Méndez. La fe viene por el oír. Y el oír las palabras. Amén. Amén.
Así que si quieres ser una mujer y un hombre de fe, esta es la fuente Amén. Amén, de la Señor. fe. Amén. Dios. Las pruebas ponen a prueba nuestra fe, dice la palabra de Dios, y la fe produce paciencia. Gloria a Dios. Mire, le voy a decir un dato. ¿Sabía usted, hermano mío, hermana mía, que está comprobado científicamente que el hombre que toma harta agua es paciente? Científicamente está comprobado que el hombre que toma harta agua en el día es paciente. Gloria a Dios. Mire para dónde vamos. Cuando Dios en su propósito quiere probar nuestra fe, que estamos hablando de la primera, quiere probar nuestra fe, ¿dónde nos lleva? Para pasar la prueba, nos lleva al desierto. ¿Y qué es lo que más falta en el desierto? Falta el agua. Y si falta el agua y el agua es símbolo de la paciencia, ¿qué es lo que empieza a probar ahí? Paciencia. ¿Se da cuenta que la fe que Dios colocó en ti, mi hermano, mi hermana, tiene que ser probada? Porque eso va a generar dentro de ti la paciencia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Iglesia de Cristo, estad con sumo gozo, que se te note en la cara que estás sufriendo. Aleluya. Pero cuando es un propósito de Dios. Amén. Sí, Señor. Señor bendito. Gloria al Señor. ¿Por qué también se desarrolla la fe? Mire, para trabajar las herramientas que Dios nos ha entregado. Sí, Señor. Dios nos ha entregado talentos. Amén. Amén. Señor. ¿Se recuerda la palabra? Mateo 25 dice que Dios cuenta la historia, ¿cierto? En la palabra del Señor, que a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Amén. Amén. Amén, Señor. Y cuando nosotros trabajamos en el reino, trabajamos por fe. Si cada vez que usted llega a este lugar, usted llega por fe. ¿Fe en quién? Que Dios va a estar en este lugar, de que Dios le va a hablar por su palabra, que Dios le va a bendecir, que si está la voluntad de Dios y Dios usted se lleva su milagro para su casa, todos caminamos en fe. Por eso dice la palabra que nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Cuántos han llegado aquí hoy día por fe? Amén. 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 Dios. Gloria al Señor, mire. Amén. Las mamitas van a entender clarito. Cuando los hijos son chiquititos, y cuando la guagüita al niñito le hace el primer viejito así, ¿cómo se alegra la mamá? Que dice, ¡uy, me hizo un viejito! Y ojalá le hubiéramos sacado la foto, ¿no? Mira, hermano, y estamos en la casa del Señor. Amén. Y aquí en la casa del Señor le dice, ¿cuántos han venido por un milagro, por fe? 4 levantaron la mano. ¿Y los demás? ¿Cuántos agradecidos ya que hoy día? ¿Nadie está agradecido? ¿Sabe lo que Dios ama y quiere? Que le hagas viejitos a Él. ¿Sabe cómo le hacen los viejitos? Alzando tu mano, yo soy Señor. Amén. Y esto significa un acto de fe. Dios. Por eso cuando el pastor que usted le diga, hermano, Dios te bendiga, usted levanta su mano en un acto de fe. Sí, papá, yo creo que tú me vas a bendecir. Amén. Toma la bendición. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que todas las promesas están en el sí y en el amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Señor. Ahí está. Cuando usted confirma, cuando usted glorifica, cuando usted bendice, Amén. ahí está la bendición. Amén. Entonces, le entregó unos 5, 2 y 1. Y después volvió el tiempo y dice la palabra que les pidió cuentas. Amén. Y ellos trabajaron en fe. El que tenía 5, tomó 5 más. Y cuando le pidieron cuenta, tenía 10. El que tenía 2, ganó 2 más.
Amén. Y el que tenía uno, ¿qué hizo?